la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y está especializado en todo lo que es el desarrollo web y el tema digital, que hoy en día tanto se utiliza, ¿bien? Entonces nos va a venir a asesorar y a brindar su apoyo con todas las herramientas digitales, ¿bien? Javier, te dejo en manos. Muchas gracias, Sofía. Buenos días, Gisela, Emma, Javiera, tengo una tocaya, y Daniela. Vamos a iniciar la clase. Voy a compartir esta pantalla. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí. El nombre de la clase de hoy se va a llamar Oportunidades Metodológicas para la Docencia en Línea. Y esto viene principalmente en función de la situación que nos ha tocado vivir en el último tiempo debido a la emergencia sanitaria. El hecho de tener que dictar clases online tiene ciertas desventajas desde el punto de vista metodológico. Entonces hay que conocer algunas herramientas e integrarlos a los diseños de las actividades de aprendizaje. Entonces, el propósito de esta clase es integrar el uso de entornos virtuales en el en el diseño de actividades de aprendizaje que tributen al logro de las competencias. Cada uno de ustedes tiene una competencia declarada en la actividad curricular o en el curso que ustedes desarrollan o que dictan. La competencia de esta clase en particular es diseño de actividades de clase en entornos virtuales, en contexto real o situado, tributando a las competencias de su propia actividad curricular, y el resultado de aprendizaje es diseñen actividades en entornos virtuales pertinentes y coherentes con las competencias de su actividad curricular. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no necesito un muestrario, yo quiero que ustedes tengan la habilidad de escoger una herramienta que les resulte útil para lo que ustedes quieren hacer. Ya, no se trata de que ustedes me hagan 10.000 clases, o sea, 10.000 herramientas distintas, sino que escojan una que les resulte funcional a lo que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Me voy a cambiar de pantalla porque les tengo un jueguito. A ver si esta es la que se ve. Sí, esta es la que se ve. Les tengo una pregunta. Fíjense que en la parte de arriba aparece una URL, o si no, les voy a copiar este link en el chat del Zoom. Ahí está, en el chat del Zoom. Y la idea es la siguiente, que ustedes me respondan cuántos estudiantes encienden la cámara cuando ustedes están en una sesión sincrónica. Es decir, esto es una sesión donde ustedes hacen una clase online y ¿cuántos estudiantes ven ustedes en pantalla? ¿Es pregunta abierta? No, tiene alternativa. Entonces tenemos del 100, 75, 50, 25 o menos del 25%. Ah, es que yo justo te iba a decir menos del 25%. ¿Ya? Esta herramienta me permite hacer esta encuesta en forma de tiempo real, entonces ustedes pueden ir viendo los resultados, los estudiantes pueden ir viendo los resultados de manera inmediata. Y no es exclusivo del entorno online, esto también lo podemos hacer en una sala de clase vía dispositivos móviles. Los estudiantes pueden responder desde el celular, como una teclera. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a cerrar la votación. Y todos concuerdan en que menos del 25%. ¿Ya? Vamos a continuar. Porque no había cero. Es verdad. Bueno, esto
Bienvenidos a la paradoja de la cámara apagada. Esto es una idea de una académica de la Universidad de Chile, que lo plantea en un artículo del año 2020, que dice que el problema que tenemos aquí es que si bien todos tenemos posibilidades de tener el acceso al medio, probablemente no van a querer encender la cámara. ¿Por qué? ¿O a qué equivale la cámara apagada? ¿Está ausente de la clase el estudiante? ¿El estudiante está callado durante la clase? ¿Es el equivalente a ese estudiante que nosotros vemos en un auditorio y que está al último arriba y que no habla, no interviene, y ojalá que lo miren lo menos posible? ¿O la cámara apagada es un problema de dispositivos en mal estado o débiles conexiones de internet? ¿O es desidia, flojera? No quieren encender la cámara porque les da lata. ¿Puede ocurrir eso? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo creo que todas las anteriores, o sea, Sí. en mi caso tengo un curso, por ejemplo, que son 143 alumnos, entonces también para mí misma como profesora me es más cómodo que estén con la cámara apagada porque incluso si todos la prenden se me queda pegado a mí, ¿te fijas? Entonces, hay muchos factores, algunos dicen, profe, algunos dicen, profe, no tengo cámara, no hay problema, o profe, estoy desde el celular. Entonces, hay muchos factores y efectivamente también es lo que tú dices, o sea, hay algunos que probablemente tienen la cámara y no la prenden, como yo, por ejemplo, hoy día, que la tengo apagada porque estoy como en un lugar poco cómodo, ¿te fijas? Pero yo creo que sí, no se puede tener una respuesta como No hay certera, una sino que son respuesta muchos única. factores. Exacto. Claro. Ok. En la Universidad Católica de Temuco se hizo una investigación sobre qué es lo que ocurre en el trasfondo. O sea, si nos planteamos la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo los estudiantes? ¿O qué creen los profesores que están haciendo los estudiantes? Nos podemos encontrar con situaciones como esta. El docente se pregunta y nadie contesta. O no ve gestos, no sabe si los estudiantes están escuchando, o si siquiera están detrás de la cámara. Con una cámara apagada no tenemos certeza si el estudiante está sentado al otro lado. En la entrevista realizada a los y las docentes, como les contaba, de la Universidad Católica de Temuco, dicen: siento angustia, es agotador, es frustrante. Entonces, yo voy a tomar esta misma pregunta y me gustaría preguntarles a ustedes qué sienten frente a esta paradoja de la cámara apagada. Aquí las preguntas son abiertas y se va a ir formando una nube, así que procuren dar respuestas breves, una palabra, 2 palabras máximo. Incertidumbre puede ser. Digítenla para irla viendo. Claro, Javiera no, claro, está en otro espacio. Ah, Entonces, espérenme, tengo que meterme el link de nuevo entonces. sí, era el Ya, mismo link. ok, ahora sí entendí. Entonces pongan unas 2 o 3 palabras de lo que ustedes sienten o de lo que sintieron la primera vez que pensaron que iban a tener muchas caras sonrientes al otro lado y se encontraron con puras pantallas negras y un nombre. Con suerte. Yo te lo puse como en la medida en que pasó el tiempo. Porque puse extrañeza, incertidumbre y relajo.
Ujú. Al principio me causaba extrañeza, era como, pero si todos los celulares tienen cámara, como, no entendía. Después me lo empecé a cuestionar, es como, ¿tendrán poco internet? ¿Estarán en alguna otra parte? Y yo, difícil, porque no pueden salir a ninguna otra parte. Después mirando a mi hermana, que tiene edad de estar en la universidad, veía cómo estaba en sus clases, acostada en el suelo, con el teléfono en la cara y los pies en la pared. Entonces era como, puede ser que aunque estén en su casa, están en el baño, en la cocina, en cualquier otra parte, menos en un lugar sentado como para querer mostrarse. Y después me relajé y dije, ¿sabes qué? Perfecto, porque como también me cuesta concentrarme a veces, si tienen todos la cámara apagada, no se me cae ni a mí la señal, ni a ellos, y yo puedo mostrar la información tranquila, sin distraerme. No, qué mal. Eso es una decisión sabia, por decirlo de una manera simple. Pero ven, hay frustración, aparece la incertidumbre, ¿les provoca desinterés? ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido les provoca desinterés a ustedes? Personalmente a mí no me provoca desinterés. No, pero es que Pero- aquí, por eso pregunto quién lo puso. Ah, No sé si fue Daniela. No, yo acabo de poder entrar bien. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a volver a nuestra presentación original. Y aquí quiero que hablemos un poquitito de lo que es la modalidad online. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? ¿Es realmente una modalidad online con todas sus letras? ¿O es simplemente algún tipo de adaptación que tuvimos que hacer de urgencia? Este formato de docencia, donde ustedes tuvieron que replicar básicamente lo mismo que hacían en sus clases presenciales en un entorno online, se conoce como docencia online de emergencia. Me veo en la obligación y tengo un diseño que está hecho para un aula, pero lo tengo que poner en acción de cualquier manera. ¿Les pasó eso? Porque nadie tenía, seguramente ni yo, o sea, nadie tenía en ese momento diseñadas actividades para poder llevar a cabo una clase online. ¿O sí? ¿No? No, fue todo de un repente, ¿no? Fue de repente, claro. Y ahí tuvimos que aprender a grabar y tuvimos que aprender a usar Zoom o usar Meet o cualquier otro software de estos que hay para grabar pantalla o para poder hacer la clase online. ¿Ya? Y también lo tuvimos que asumir muchas veces con recursos propios. De los acá presentes, ¿hay alguien que la universidad le pague la conexión a internet o le haya pasado equipo para hacer sus clases? Gisela es una de las No, afortunadas. no por acá. Cuéntanos un poquitito, Gisela. se muere en lo que peleamos. Ah, pero no fue automático. No, no, no fue un tomen con Ya, facilidad. a eso voy yo. Entonces, No. muchas veces al principio tuvimos que asumir con recursos propios. ¿No es Es cierto? que claro, al finalmente el recurso propio era tan miserable, yo eso, así me justifiqué, Uf. así me justifiqué. Dije, ¿saben qué? Esto hay que asumirlo, pero yo hoy día no voy a ir a la tienda y me voy a comprar un computador con el que sí pueda tener cámara y buena conexión, primero, porque no tenía computador. Yo trabajaba con la tablet nomás, el día a día, las cosas, los papers, la información, las tablas, las listas, con una tablet estaba ahí, ¿cachai?
no tenía computador realmente como era el de la oficina. Entonces, primero no había computador real. Segundo, como pasaba yo el 90% del tiempo afuera, en verdad en mi casa yo solo tenía el internet de mi celular porque con suerte llegaba a ver Netflix los fines de semana y eso sería porque hago deporte los fines de semana. Entonces, internet fijo tampoco. Entonces, yo les decía, o estoy igual o peor que los estudiantes. Así no me pueden pedir más. Y eso nos lleva al siguiente cuadrito que tenemos ahí, que es la simetría de las condiciones tecnológicas. Como esto está regulado, como esto lo regula el mercado, no todos tienen el mismo acceso, ni hay una uniformidad en la calidad de las conexiones, ni tampoco en la calidad de los equipos. Además, hay una condición adicional que tiene que ver con que muchas veces los equipos y las conexiones son compartidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en la situación de estudiantes que tenían que compartir la conexión a internet o que tenían que compartir el computador con alguien más de la familia para poder desarrollar su trabajo? En este punto, esto es algo que a lo mejor si a ustedes les toca seguir desarrollando docencia en línea, yo les sugeriría que ustedes aplicaran un breve sondeo en sus estudiantes, preguntándoles por a qué hora les conviene conectarse a ellos, en función a esto que les comento, si es que utilizan el equipo en forma compartida con alguien más de la familia, y si hay más de un equipo en la casa. Porque, ok, tenemos un equipo por persona, perfecto, pero de esos 3 equipos por persona, o sea, un equipo por persona, por ejemplo, son 4 personas y son el ancho de banda de internet dividido por 4. Y eso ralentiza las conexiones. Entonces, eso genera esta situación de asimetría tecnológica. Por ejemplo, lo que yo aprendí, a mí me pasaba al principio que el sistema como que empezaba a ponerse lento la conexión, y lo que yo hacía era apagar el wifi de mi celular. Y con eso automáticamente aumentaba mi ancho de banda. Le pedía a mi esposa, le pedía a mi hijo, por favor apaguen el wifi, y generalmente éramos mi hijo y yo los que estábamos trabajando. Mi señora no utiliza, en lo que ella hace no utiliza equipo. Entonces, de esa manera tuvimos mayor capacidad de ancho de banda y pudimos llevar a cabo un buen... que funcionara bien lo que nosotros estábamos haciendo. Pero ojo con eso, cuando nosotros pensamos que los estudiantes no encienden la cámara porque no quieren encender la cámara o porque creemos que están haciendo algo indebido, muchas veces es por esto, por esta simetría en las condiciones tecnológicas donde no hay una verdadera, no tenemos una velocidad de conexión garantizada, ni tampoco podemos certificar la calidad del equipamiento que están utilizando. ¿Ya? Así que eso es una condición que hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo estudiantes acá en Concepción que viven en el confinamiento, lo llevaron a cabo en zona rural. Y tuve un estudiante que literalmente tenía que ir a la punta del cerro a conectarse. ¿Dísela? ¿También? También fue mi realidad. Literalmente cuando tenía reuniones muy importantes, así cosas demasiado importantes, donde estaba viviendo para la pandemia, tenía 3G y iba y venía. Entonces iba, tomaba el auto y me colocaba en el lugar de la autopista que yo sabía que había 4G y ahí estaba, no sé, 2-3 horas en el auto haciendo la cátedra o la reunión o la exposición o grabar la clase o lo que tuviese que hacer. Así que sí, también lo viví. También lo viviste, ¿viste? ¿Qué otro problema tenemos acá en la modalidad online? Tratamos de hacer una réplica de lo presencial. La réplica de lo presencial es una clase que está estructurada para hacerla en forma presencial, implica que tenemos un espacio físico común.
implica que tenemos tiempos contados. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos uso de, o sea, cuando nosotros hacemos una réplica de lo presencial en un espacio online? Primero, es más desgastante. O sea, si vamos a hacer una cátedra de 2, de 3 horas, generalmente hablando solamente, vamos, o con un PowerPoint, vamos a generar un desgaste tanto en el profesor como en el estudiante. Entonces aquí es donde es importante considerar alternativas metodológicas. Considerar, por ejemplo, usar estas láminas con preguntas, el distender la clase mediante la utilización, por ejemplo, de cuestionarios rápidos, de pedir la opinión, de conversar, de ver la posición de los estudiantes. Eso nos resulta mucho más llevadero, por decirlo de una forma. Pero ello implica también rediseñar ese entorno presencial. Lo que se recomienda es que las clases presenciales tengan distintas etapas, distintas fases. Y en esas fases podemos tener talleres, podemos tener cuestionarios rápidos, podemos tener debate, presentaciones. Es más, hay una tendencia a que la parte de la cátedra dura de lo que es la clase expositiva, sacarla de este bloque presencial. Entonces el profesor puede grabar una cápsula de video de 10 minutos haciendo esta presentación rápidamente, dejar preguntas, dejar algún texto de apoyo, y con eso hacemos que el estudiante entre a la clase, a un debate, a un taller, o a realizar algo mucho más práctico. ¿Ya? Y la herramienta online nos permite, precisamente, nos facilita esto de poder dividir el curso en grupos, nos facilita el utilizar herramientas como Mentimeter, como Kahoot, que son herramientas para hacer esto tan rápido, donde tenemos retroalimentación inmediata. Entonces, podemos ver que el estudiante entendió en base a las respuestas que van saliendo de estas consultas. La implementación de nuevas herramientas tecnológicas viene de la mano con esto de cambiar la réplica de lo presencial, de reestructurar, de rediseñar. Entonces ahí aparecen, como les digo, estas herramientas adicionales. Y finalmente, hacer la diferencia entre el trabajo sincrónico y asincrónico. En el espacio asincrónico, es decir, cuando los estudiantes no están conectados a la clase, ellos pueden ver videos, pueden hacer lecturas colaborativas, pueden escribir ensayos, pueden preparar presentaciones, disertaciones, y después cuando los llevamos al espacio sincrónico, todo ese material que prepararon antes, lo ponemos en acción. ¿Se entiende? Hoy día vamos a aprender, al final de la clase, vamos a aprender a configurar cuestionarios rápidos, y la idea es que ustedes puedan elegir una herramienta, un formato, y eso implementarlo. Vamos a continuar. La preparación del trabajo asincrónico. Lo que yo les comentaba es, en la primera columna que tenemos acá, vemos las lecciones o lecturas preliminares, que esto no tiene ninguna novedad. Esto lo hemos hecho siempre en la formación universitaria. Y cuando ustedes estudiaban, siempre el profesor les daba algo para leer, para que llegara leído a la clase siguiente y poder discutir. ¿Sí o no? Que no lo hiciéramos muchas veces, eso es tiene otro significado, pero que siempre ha estado presente la lectura preliminar o la lección preliminar. La lectura de casos también nos resulta útil. Entiendo que la mayoría de ustedes trabaja en el área de la salud. ¿Sí? Bueno, la lectura de casos, el estudio de casos, es una forma que está muy extendida en la formación de profesionales de la salud. Videos sugeridos. Ustedes pueden buscar videos en YouTube que ya estén hechos. No es necesario que ustedes los hagan,
pero pueden darse una vuelta por YouTube buscando algún material que les resulte interesante y ustedes sugerírselo a sus estudiantes. Y dejan colgado el link en el curso o en la plataforma que ustedes utilizan. ¿Mm? Los cuestionarios breves, los quiz. Estos son el equivalente a los típicos test de entrada que se hacen. Pero aquí yo quiero detenerme un poco. Generalmente los test de entrada eran con nota. Entonces, yo quiero relevar más la función de estos cuestionarios breves para hacer una evaluación formativa y entender o comprender qué es lo que entendieron los estudiantes en el proceso de lectura. Yo les di lecciones, lectura de casos, videos sugeridos. Quiero saber qué les quedó de eso. Entonces yo les preparo un quiz en base a los videos y a las lecciones preliminares. Entonces, antes de que ellos lleguen a la clase, yo ya sé cuántos entendieron lo que yo buscaba al entregarles estos casos o al entregarles esta información. ¿Mm? Y finalmente, siempre importante grabar la clase sincrónica y dejarla publicada para el espacio asincrónico, porque el estudiante puede volver sobre sus pasos y decir, ah, no me quedó claro esto que me dijo el profe, lo voy a buscar en el video. A veces esta parte nosotros la damos por descontada y podemos decir, no, es que no me interesa publicar, que la propiedad intelectual, que hay miles de formas de proteger la propiedad intelectual y especialmente si pensamos que la grabación de las clases sincrónicas no necesariamente quedan en un espacio público, sino que quedan en un entorno que es confinado. Los estudiantes requieren un usuario y una clave para acceder a ese material. ¿Ya? No es que la dejemos publicado en YouTube y que todo el mundo lo pueda ver, o que alguien se lo pueda llevar. ¿Ya? Basta con que nosotros lo podemos subir a YouTube, pero lo podemos dejar en calidad de no listado para que no aparezcan los resultados de nadie. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el link de la clase y la pongo, así como el link del video sugerido, pongo el link de mi clase en el curso para que los estudiantes puedan, como les digo, volver sobre sus pasos y poder chequear y revisar lo que se dijo en la clase, en la discusión. ¿Ya? ¿Qué productos tenemos de esto? Podemos pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que de las lecciones de lecturas preliminares hagan una infografía, o que graben un video, o un mapa conceptual. Que hagan algo, no simplemente que lo lean, sino que pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer una infografía, pueden grabar un video con un relato breve, ¿ya? En el caso de las lecturas de caso, se hace la punta del caso y se le dejan preguntas, entonces los estudiantes pueden responder esas preguntas y antes de entrar a la sesión sincrónica, enviárselas al profesor para poder chequear las respuestas. Y en base a eso, esto, por ejemplo, nos puede resultar útil si queremos hacer un taller en clase. En la clase presencial, esto se convierte en un taller. Y puede ser un taller grupal, o sea, yo esta lectura de casos se la puedo dar a grupos de 3 o 4 personas y que respondan en grupo las preguntas y posteriormente se puede levantar un reporte, un informe dentro de lo que es un taller presencial. O se puede hacer una lluvia de ideas dentro de ese taller. Hay varias herramientas que nos pueden resultar útiles ahí. Lo mismo con los videos sugeridos, que vean el video y les dejamos preguntas. Nos tienen que responder las preguntas. Los cuestionarios, los quiz, lo mismo, el quiz tiene un componente distinto, sí, al poner preguntas para el video. Por ejemplo, en el quiz también se cuelan los conocimientos previos del estudiante. No necesariamente son las preguntas sobre el video, sino que el estudiante puede tener referencias previas, puede acordarse de algo que vio en otro curso, puede acordarse de algo que vio en la media,
puede acordarse de un documental que vio y ese conocimiento va a aflorar y le va a ayudar a responder el quiz. ¿Ya? Partamos siempre de la base que en el aprendizaje activo los estudiantes echan mano de sus recursos previos. No estamos en presencia de una tabla rasa que solamente lo que yo le digo es lo que está ahí. No. Tenemos que pensar que el estudiante tiene conceptos que vienen de antes con él. ¿Mm? Y finalmente, la publicación de la clase sincrónica, que esto, por favor, insisto, no lo dejen de lado, tienen que publicarlo. ¿Mm? Les va a ayudar a los estudiantes, incluso les va a ayudar a ustedes, porque de repente uno dice algo en una clase y no se acuerda, entonces vuelve sobre sus pasos. ¿Mm? Evaluación formativa. Yo les mencioné acá, en el tema de los quiz, que ya no era necesario calificar necesariamente, sino que podemos generar ciertos espacios donde nos respondemos o donde podemos ver cuál ha sido el progreso de los estudiantes en un determinado espacio. Entonces es súper importante considerar herramientas de evaluación formativa. Aquí, por ejemplo, tenemos un sondeo online, donde nosotros podemos colgar una encuesta en Google Drive o en OneDrive, que dependiendo de la herramienta tecnológica con la que contemos, podemos hacer este mismo ejercicio que yo les mostré al principio de Mentimeter, donde los estudiantes responden y van apareciendo las barras de forma inmediata. ¿Ya? Eso se puede utilizar mediante, se puede hacer a manera de un sondeo online. Juegos online. Aquí tenemos juegos de tipo competencia, donde los estudiantes van respondiendo un cuestionario en tiempo real, mientras están en la clase, y nosotros podemos verificar si el estudiante va entendiendo la materia que le estamos pasando. Hay aplicaciones donde funcionan con un podio, incluso con premio, ¿ya? Así que hay una herramienta bastante interesante ahí. Los tickets de salida. Un ticket de salida es una respuesta rápida que tiene que dar el estudiante para medir la comprensión al final de la clase. Entonces hay distintos formatos de ticket de salida. Hay un formato de ticket de salida, por ejemplo, que se llama el 1, 2, 3, donde yo le hago 3 preguntas al estudiante y puedo medir 3 variables distintas dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que le resultó más significativo? ¿Qué concepto fue el que más le costó entender? Y que en una palabra resuma la clase, en 1 o 2 palabras. Entonces yo puedo tomar esa información, sistematizarla y ver, por ejemplo, dónde están las dudas, qué es lo que se comprendió mejor y qué es lo que se lleva el estudiante para continuar dentro de la asignatura. Es un formato. Otro formato de ticket de salida puede ser que resuma la clase en un párrafo. Hay herramientas online que nos permiten hacer esto, ¿ya? ¿Ustedes conocen Google Jamboard? ¿Les suena? ¿No? Javiera sí lo conoce, Daniela también, y Emma parece que también. ¿No? No. Jamboard es una herramienta de Google Drive que sirve para hacer lluvia de ideas. Son paneles. Es como que tú tuvieras una pizarra y le fueras pegando post-it. Bueno, Jamboard hace eso, pero online. Entonces tú puedes hacer un ticket de salida con Jamboard, poniendo las preguntas en gráfica y que los estudiantes con un post-it vayan dejando sus respuestas. Y después a eso se le toma una fotografía y se comparte con el curso y ustedes pueden después analizar, hacer como el análisis más fino de las respuestas. ¿Ya?
Es un formato de ticket de salida. Ticket de aprendizaje entre pares. Esto funciona súper bien en formato de foro. Que ustedes después de la clase sincrónica activen un foro en la plataforma de manera que los estudiantes puedan continuar la discusión. ¿Les parece? Entonces ustedes en el foro dejan una pregunta guía y dejan una instrucción donde los estudiantes tienen que responder una vez y tienen que responder a 2 compañeros dentro de la actividad. Y eso va, como les digo, eso también va a movilizar conocimientos anteriores, eso va a generar interacción y sinergia entre los estudiantes. Cuestionarios de entrada y salida. Toda plataforma tiene una herramienta de cuestionario. Lo importante aquí es que ustedes sigan estos 3 pasos. Primero, diseñar las preguntas en relación a las competencias a desarrollar en clase y el material en modalidad sincrónica. O sea, todo el contenido que ustedes le van a entregar a los estudiantes es de donde ustedes tienen que sacar las preguntas. Es como obvio, pero vale la pena recordarlo siempre. Paso 1. Paso 2, crear un banco de preguntas diferenciado. Los sistemas de gestión de contenidos para el aprendizaje, como puede ser Ucursos, Moodle, Canva, hay un montón, Blackboard, siempre tienen en su herramienta de cuestionario la posibilidad de generar un banco de preguntas. De esta forma, ustedes pueden reciclar preguntas para distintas actividades. Entonces ustedes hacen el trabajo una vez y el sistema automáticamente va tomando preguntas y les va incorporando ese cuestionario. Entonces ustedes dicen, el cuestionario es de, no sé, 3 preguntas, un cuestionario de un test de entrada, por ejemplo, un test de entrada con 2 preguntas. Y esas 2 preguntas salen de un banco de 10. ¿Qué aseguramos con esto? Integridad académica. Es muy raro que se repita la fórmula de las preguntas. O sea, no estamos preguntando las 2 mismas preguntas a todo el mundo, sino que estamos preguntando 2 preguntas de 10 posibles, pero que apuntan precisamente a las mismas competencias que son las que tenemos declaradas anteriormente. ¿Mm? Entonces así nos evitamos el problema de ¿se estarán copiando? ¿Se mandarán las respuestas entre ellos? No, además que es un test rápido, es un quiz. 2 preguntas, 3 minutos, listo. Los tiempos se pueden controlar en el entorno online. Finalmente, el paso 3 es entregar la retroalimentación para guiar los aprendizajes. Las respuestas, más que una nota, a mí me tienen que generar conceptos. Y esos conceptos yo se los tengo que retroalimentar y traspasar a los estudiantes. ¿Ya? No es solamente la nota, no es solo la calificación, es también comentarles a los estudiantes qué es lo que ustedes están viendo del proceso de aprendizaje. ¿Están aprendiendo? Oye, ¿sabes qué? Mira, me parece que esto que tú estás viendo aquí no está bien. Te recomiendo leer tal cosa. ¿Ya? Ahora, lo terrible sería que en esta retroalimentación todos estén cometiendo el mismo error. Si todos cometen el mismo error, el error ya no es de los estudiantes, es del profe. Ojo con eso. También esto nos sirve a nosotros, el proceso de retroalimentación en estos cuestionarios formativos, tiene que ver principalmente con chequear cómo lo estoy haciendo como profesor. Así que, para que no perdamos el norte de que estas evaluaciones son más allá de la calificación. ¿Cómo hacemos un taller para grupos separados? Primero, planificamos el taller. Tenemos una pregunta guía,
ordenamos qué es lo que queremos que los chicos hagan, etc. Después determinamos el tamaño de los grupos. ¿Cuánto es un grupo apropiado para hacer talleres? ¿El tamaño de un grupo? ¿Ustedes qué creen? Voy a cambiar la Creo que pregunta. depende mucho de los objetivos que uno quiera obtener. Buena respuesta, pero Y voy a del cambiar la tamaño del pregunta. curso. Ese es el otro elemento que hay que tomar en consideración. Muy bien, Emma. ¿Cuánto es el curso que tienes? ¿Cuántos estudiantes tienes tú, Emma? Tengo 14. 14. Bendición, es como el tamaño preciso. ¿Quién Claro, tiene? es que yo hago una clase que debería ser muy activa, entonces por lo tanto hago un curso obligatorio y somos millones de profesores que hacemos el mismo ramo porque el máximo, así como ya en situación de locura de gente tomando el ramo, deberían ser 15 y no más. Está dividido en secciones, aquí el desafío es la coordinación con los otros colegas, que hagan todo algo más o menos parecido. Ahí está el esfuerzo. Bien. Bueno, determinar el tamaño de los grupos tiene que ver precisamente con el tamaño del curso y tiene que ver con los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero que logren? ¿Ya? Generalmente uno dice, no, pero es que si los hago trabajar por grupos, 2 van a trabajar y el resto se van a colgar del carro. Importante, en esta determinación del tamaño del grupo, ojo, entregarles roles y responsabilidades. Cuando hacemos un taller o cuando hacemos un aprendizaje, un ejercicio de aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes deben tener responsabilidades dentro del grupo. De tal manera de que cada uno se haga cargo de una parte del trabajo. No me estoy refiriendo a que dividamos el texto en 10 y después vemos cómo nos armamos, sino que dejarle funciones específicas. Yo, por ejemplo, con los míos, yo trabajo con estudiantes de primer y segundo año en periodismo, y los hago trabajar en primer año un dossier para una noticia. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Tienen que buscar información en fuentes de transparencia o en reportes de sostenibilidad o cualquier fuente de información abierta, ya sea pública o de empresas privadas. Y en base a eso me tienen que desarrollar un dossier de documentos y un briefing, un resumen del texto, más material gráfico, más fotografía, etc. Entonces, yo los hago trabajar en grupos de 4. Uno se tiene que preocupar de que la redacción esté correcta, no de redactar, de que la redacción esté correcta. Ese actúa como editor de texto. Entonces, todos escriben, pero uno se tiene que hacer cargo de chequear la ortografía, la redacción, de que no se note que son 4 personas distintas escribiendo. Otro se preocupa de curar datos, que es el que tiene que ir, entre todos buscan información, pero uno concentra los datos, los ordena y les da coherencia para poder entregar el reporte. Otro se preocupa de buscar fotos, pero no son solamente las fotos, tienen que ser fotos que vengan con permiso del autor para ser publicadas. Entonces tienen que asegurarse de que el licenciamiento de la foto cumpla con ese parámetro. Entonces no es llegar y meterse a Google, bajar la primera foto que se me ocurrió y ya está. No, no. Tienen que buscar una foto que pueda ser susceptible de ser utilizada. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene... y el otro es datos gráficos. Claro, ese trabaja de la mano con el curador de datos. El curador de datos ordena los datos, el otro tiene que construir los gráficos. Y ahí también tiene que conversar con el resto de los compañeros. Es decir, bueno, ¿qué quisiste decir con esta parte? ¿Por qué trajiste esta información? Y ahí tienen que armar su espacio de trabajo. ¿Qué me aseguro con eso?
de que un buen trabajo, un trabajo que llegue a la calificación máxima, es un trabajo que tuvo el compromiso de los 4. Y si a mitad de camino uno está fallando, el resto del grupo me lo dice. El profe sabe que tenemos problemas con la curatoría de datos, el compañero no ha entregado nada. Entonces, a tiempo de, oye, porque este ejercicio dura 5 semanas. Entonces, oye, no, profe, que estaba con problemas, que esto, que lo otro, ya. El grupo que decida. Entonces, a veces se ha dado que los chicos dan de baja a algún compañero porque simplemente no está respondiendo. Y esa tarea que debió haber hecho uno, se la reparten entre el resto del grupo. Son formatos, son formas de hacerlo. ¿Ya? Se entiende que esto no es una receta universal, sino que yo lo planteo como un ejemplo, como una forma de determinar este formato de trabajo. Tamaño del curso, 20 estudiantes, 5 grupos de 4. Gisela. Tengo una pregunta, profe. ¿Qué pasa con el que por diversos motivos no pudo cumplir con la tarea? ¿Qué evaluación o con qué carácter se evalúa esa persona? Esa persona es... O esas. Pues. ¿Ah? Esas. O esas, claro. Chuta, es que cuando son esas ya es más complicado. La verdad es que tienen instancias de coevaluación, tienen instancias de... Yo lo que evalúo es la entrega, porque tienen que ir haciendo reportes al final. La nota que más pesa es la nota del grupo. ¿Ya? Entonces, generalmente, si una persona en las entregas intermedias no hizo la entrega, no se le pudo calificar, le va a bajar esa nota, pero dependiendo también si el resto de los compañeros... O sea, a veces los mismos chicos se retiran y dicen, no, profesor, yo no voy a continuar con el proyecto. Y ahí lleva la calificación mínima. Simple. Eso iba a preguntar, ¿en qué momento el trabajo se transforma en calificación? ¿Hay una rúbrica? ¿Trabajas con rúbrica? ¿Con escala de aprendizaje? Sí, hay rúbricas. Hay rúbricas. Para ese trabajo hay 3 entregas. Y generalmente la primera entrega ya se ve si es que hay algún tipo de problema con los estudiantes. Entonces, cada entrega tiene una rúbrica distinta. La primera entrega son los datos preliminares, revisión de fuentes de información. Entonces, eso lleva una calificación. Y esa calificación es separada. Como cada uno tiene su función, yo reviso la función de cada uno. Entonces, por ejemplo, el de texto ya me tiene que tener la estructura del informe, me tiene que tener un índice vertebrado, tiene que tener alguna propuesta de redacción, ¿ya? O un plan de redacción. El de la curatoría de datos me tiene que decir de dónde sacó los datos, de dónde sacó la información, con links y todo armado, y de qué forma los va a procesar, mismo que el de gráfico y el de fotografía. Entonces, si alguno ya me tiró la esponja a ese nivel, y el resto del grupo empezó, oye, no, oiga, profesor, ¿sabe qué? Tenemos problemas. Ojo, no es que yo lo descabece automáticamente, sino que yo me reúno con el grupo, los confronto, los hago conversar, y si ya después de eso no hay reacción, lo lamento. ¿Mm? Pero tiene eso, es exigente tanto para el grupo como para el profesor. Requiere tiempo. Tiempo. ¿Cuánto se va a demorar el taller? Ya que estamos hablando de taller de grupo separado. Hay un formato que es súper interesante. Si yo tengo una clase de 1 hora, yo puedo hacer, puedo plantear fases. En la fase 1, buscar información. Les doy 10 minutos para buscar información. Paramos la sesión de grupos, volvemos a la sala principal, muéstrennos qué es lo que tienen. Entonces muestren la información que encontraron. Fase 2.
10 minutos para hacer un índice vertebrado o un mapa conceptual con esa información. ¿Ya? Vuelven y muestran el mapa conceptual o el índice vertebrado o la infografía. Fase 3. Con esa información, escriban una conclusión. 10 minutos. Terminan, presentan su conclusión. Usamos 1 hora. 10 minutos de búsqueda, 10 minutos para presentar la búsqueda. 10 minutos para un mapa conceptual, 10 minutos para presentar el mapa conceptual. 10 minutos para la conclusión, para redactar la conclusión, 10 minutos para presentarla. 60 minutos. Y funcionó como taller. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es hacer algo un poco más extenso, pero el profesor ahí tiene que empezar a pasearse por cada una de los breakout rooms. Porque tiene que pasar a clarificar, seguramente van a tener preguntas, van a tener dudas. Eso generalmente funciona bien cuando yo tengo 2 bloques seguidos. Acá los bloques son de 50 minutos. Entonces, yo tengo 2 bloques de 50 minutos con un intermedio de 10 minutos de descanso. Entonces, en el primer bloque, yo los hago trabajar. Segundo bloque ya es una plenaria. Y tienen que mostrarme lo que hicieron. Pero en el primer bloque, yo me fui paseando por cada una de los breakout rooms, por cada uno de los grupos, preguntándoles qué dudas tenían, o generalmente ellos también apretan el botón de pánico y piden ayuda. Y uno llega, profesor, ¿sabe que no entendí esto? No quedó clara la pregunta. Ok, vamos a explicar. Importante, ¿qué medios tenemos disponibles? Si vamos a hacer una sesión de, por ejemplo, de lluvia de ideas, una sesión de jamming, ¿tenemos algún espacio en el cual trabajar? Si vamos a hacer un cuestionario, ¿tenemos alguna herramienta para hacer cuestionarios? Si vamos a hacer infografías, ¿están disponibles? Importante, porque a veces nosotros pensamos en lo que nosotros tenemos disponible, pero no pensamos en lo que tienen los estudiantes. ¿Mm? Por ejemplo, si yo le digo, háganle el PowerPoint, ¿y qué pasa si el estudiante se está conectando desde el celular? Recomendación, siempre usar herramientas en la nube. O sea, si queremos minimizar un poco la brecha, esta asimetría de acceso a la tecnología, sería importante considerar todos los medios disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí en los medios disponibles podemos tener una herramienta de presentaciones que funcione con el celular. Por ejemplo, Google Slides, que está en Google Drive. Esa me permite trabajar. El Jamboard funciona en los celulares. ¿Mm? Las instrucciones y los productos a entregar. Aquí tenemos, las instrucciones son como una receta, paso a paso, y los productos a entregar, qué es lo que yo espero que ellos me entreguen al final, y en qué formato. ¿Mm? Esto yo lo cuelgo de la plataforma de la universidad. Esto generalmente no es necesario decirle a los estudiantes, decírselo de forma detallada, de forma verbal, sino que resulta mucho más conveniente dejárselos publicados en un curso o en la plataforma que sea, para que ellos tengan acceso y puedan leer. Y si tienen alguna duda, ahí verbalizamos. Me llama, profesor, ¿sabe que no entendí esto? Ok. Y ahí se explica. ¿Mm? Y finalmente, el producto a entregar tiene que dar cuenta de un proceso de análisis o de metacognición, que el estudiante entienda por qué está entregando eso. ¿Mm? ¿Por qué es importante que él lo haga? Porque de repente uno se encuentra con los estudiantes y dice, profe, ya no va a ser, en mi caso, por ejemplo, ya vamos a tener que hacer un producto de una empresa ficticia. Ya, pero ¿y qué tal si eso tú lo puedes convertir en algo tuyo?
Entonces, darle, como hacerlos pensar, hacerlos reflexionar de por qué es importante que ellos hagan esas actividades. ¿Mm? Yo tengo un curso que se llama Comunicación y Redes Sociales y el producto final es un blog, pero que lo construyen durante todo el semestre. Entonces, me da risa porque dicen, no, pero profe, ya nos tiene escribiendo, si nadie nos lee. Entonces ahí yo saco el latiguillo de las historias de éxito porque tengo varios estudiantes que ese blog lo han llegado a monetizar, lo han convertido en parte de su quehacer. Tengo críticos de cine, tengo un portal de deportes de acá de Concepción que nació como proyecto en mi curso. Entonces ese tipo de cosas, darle una vuelta, darle a entender a los chicos por qué es importante que hagan el ejercicio como parte del análisis. Yami, ¿trabaja en Lluvia de Ideas? Ya, la próxima sesión va a ser solo esto, así que ahí vamos a aprender a utilizar Jamboard y vamos a aprender a utilizar alguno de estos. Esta va a ser nuestro ticket de salida. Esta Start, Stop, Continue se llama la plantilla retrospectiva. Vamos a hacer una reflexión al final del curso y lo vamos a hacer en ese formato. La evaluación sumativa con herramientas online. Tenemos siempre, y esto siempre me lo han preguntado, desde que empezó la pandemia todo el mundo me pregunta, o los colegas más bien, no todo el mundo, pero los colegas, ¿cómo puedo hacer una prueba, un certamen usando la plataforma? Bueno, se pueden hacer pruebas escritas, se pueden hacer pruebas de selección múltiple, se pueden hacer pruebas con distintos formatos, porque todas las plataformas de gestión de contenidos para el aprendizaje me permiten tomar todos los formatos o distintos formatos de preguntas para cuestionarios. Entonces las pruebas escritas sí se pueden hacer. ¿Cuál es el terror más grande de las pruebas escritas? ¿Por qué no queremos hacer las pruebas escritas online? Revisar las Biblias que escriben de repente. Ok, ya, eso puede ser una. ¿Algo más? No, yo voy a decir lo mismo, es que en mi curso son 143 alumnos, o sea, para mí hacer una prueba escrita es cero posibilidad, porque no terminaría de realizar nunca. Y además Entonces, porque ahí, quedan, po, quedan, entonces no se pueden volver a usar. ¿cómo así? Claro, porque yo puedo tener una prueba que es como estándar, por decir así, y que la voy aplicando en distintos semestres, ¿no? Pero si ya está online no tengo ninguna posibilidad de repetirla, ¿no? Es que aquí es donde tenemos que ponernos creativos. Bueno, las pruebas escritas no son la única forma de evaluación sumativa, de partida. Tenemos pruebas de aplicación. ¿A alguien le hicieron alguna vez una prueba cuaderno abierto? ¿Les suena el concepto, Daniela? Sí. Yo me acuerdo de mi profe de química del liceo y del llanto que quedó con mis compañeros porque las respuestas no estaban en el cuaderno. Pero yo creo que esas son las peores pruebas, porque como que te dicen, da lo mismo que tengas toda la materia ahí, igual no vas a saber. Porque el fuerte ahí tiene que ver en la aplicación del conocimiento, no tiene que ver en replicar o repetir el conocimiento. ¿Mm? Eh, son realmente traicioneras, pero son un muy buen método de evaluación, creo yo, especialmente en el ámbito de la ciencia. ¿Mm? La aplicación, la escritura de ensayos, ¿ya? Cuando son grupos pequeños, se puede dar instrucciones para que ellos lean algunos textos y en base a esos textos escriban un ensayo. Las presentaciones, las disertaciones, generalmente las disertaciones tienen muy baja calificación o muy baja ponderación dentro de las calificaciones. ¿Ya? Los talleres o laboratorios. Es importante también relevarlos como herramienta de evaluación sumativa.
Y lo que yo empleo generalmente es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Mm? Que son de larga data, que permite ir haciendo evaluaciones intermedias, estableciendo hitos de aprendizaje. Eso te permite trabajar bastante bien. ¿Mm? Especialmente cuando son grupos grandes. Si tú tienes 140, tú puedes tener, no sé, dividir el grupo en una determinada cantidad de estudiantes y reducir la cantidad de material a corregir o hacerle seguimiento. ¿Mm? Así que a tenerlo en consideración. Herramientas para la docencia y evaluación formativa en línea. En docencia, las sesiones en grupos separados en videoconferencia, lo que yo les decía de estos breakout rooms, y el Google Jamboard para hacer lluvia de ideas. Estas son herramientas que yo les recomendaría utilizar. ¿Ya? Y la evaluación formativa la podemos realizar utilizando estas herramientas de acá, que son Kahoot y Mentimeter. ¿Ya? Kahoot y Mentimeter es la presentación que yo les puse al principio, donde teníamos la nube de palabras. Ese es Mentimeter. Kahoot es una herramienta que me permite hacer cuestionarios rápidos y hacer por ejemplo, estos cuestionarios tipo competencia. ¿Ya? Finalmente, esto es algo que hay un texto bastante extenso en el apunte, pero lo voy a pasar así como de manera más rápida, que el tema de la integridad académica. Siempre el miedo, el miedo para el profesor está en que copian. ¿Sí o no? Da miedo que nos copien, bueno, estamos en una época donde la mayor parte de la información, no voy a decir conocimiento, voy a decir derechamente información, está publicada online. Entonces, el tema del plagio, el tema de la copia, campea porque seguimos utilizando los mismos métodos que obligan a los estudiantes a repetir el contenido. Si estamos evaluando de memoria y tenemos una memoria colectiva a la que tenemos acceso desde el celular, ¿tiene sentido evaluar de memoria? ¿Sí o no? Entonces debiéramos enfocarnos en evaluar otras competencias, otras habilidades. ¿Ya? Por lo tanto, el diseño que ustedes hagan tiene que basarse principalmente en eso, en contar con herramientas que son, o sea, dar cuenta de otras competencias, no solamente de la memoria, ¿ya? De ejercitar la comprensión, el desarrollo de otras habilidades, ¿ya? Vamos a la última parte, que es, vamos a configurar un ejercicio en Kahoot y un ejercicio en Mentimeter. Me voy a salir de la pantalla y denme un segundito, voy a poner en pausa. Ok, continuamos. Bienvenido Julio, que se unió recientemente. Muchas gracias. Aquí les voy a mostrar un par de herramientas que nos permiten crear cuestionarios rápidos y que los podemos responder en tiempo real online. Aquí vamos a compartir pantalla y les presento Kahoot, que es una de estas herramientas que les comento yo. ¿Ya? Kahoot es
es una herramienta de tipo freemium. ¿A qué me refiero con esto? Que sus prestaciones básicas son gratuitas. Pero si queremos más prestaciones o más herramientas, tenemos que pagar una membresía. Para poder conectarnos, yo pulso acá el login. Y lo que yo recomiendo generalmente es que ustedes puedan registrarse utilizando una de estas cuentas de acá. ¿Mm? Si, por ejemplo, en la universidad ustedes utilizan una cuenta Microsoft, pueden conectarse usando esa cuenta. Yo voy a utilizar una cuenta Google. Aquí, espérense, vamos a cambiar el modo de compartir la pantalla. Me apareció este cuadrito. Y aquí voy a elegir este. Bueno, aquí llego a la página principal de Kahoot y lo primero que voy a hacer es crear, me dice crear un curso, estas son prestaciones ya más avanzadas, pero para lo que nosotros necesitamos vamos a crear un Kahoot, que es un cuestionario rápido. Aquí tengo distintas plantillas, pero para conocerlo vamos a crear un Kahoot vacío. Tenemos una primera columna, aquí a la izquierda, donde yo puedo añadir preguntas o añadir diapositivas. ¿Ya? Esto funciona básicamente igual que PowerPoint. ¿Ya? O sea, funciona por láminas, y en láminas yo puedo poner, en ciertas láminas puedo poner preguntas interactivas. Yo voy a añadir una pregunta. Y aquí, fíjense bien, dice quiz, verdadero o falso, y me aparecen algunas que tienen una estrella. Las que tienen una estrella son estas prestaciones freemium que les digo yo, que son las de pago. Estas, yo las puedo, para poder accederlas tengo que pagar. ¿Cuáles son las que tengo por defecto? Puedo tener un quiz, que son preguntas de hasta cuatro opciones, y verdadero y falso. Entonces vamos a agregar una pregunta de quiz. Tenía una acá. Entonces acá escribo. Vamos a hacer una pregunta bien. De lo que estábamos conversando. Lo vimos en la clase, así que debieran saberse la respuesta. Ya. Entonces, ¿cuántos alumnos están en el curso de... yo puedo poner acá una imagen. Hay una base de datos de búsqueda. Y acá tengo que seleccionar cuál es la respuesta correcta. Ahí está. Ahí la tengo... ahí tengo configurada una pregunta. Después podemos poner otra pregunta más.
Ah, no puedo poner más imágenes, ¿ven? Aquí puedo poner solamente una imagen en cada test. Como agregué una siguiente pregunta, entonces aquí ya no me... Pero puedo cargar una imagen. Esas son las imágenes que están disponibles acá, pero si yo quiero puedo cargar una imagen adicional. Ahí cargó la imagen que yo tenía a la mano. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo mi quiz. Vamos a poner el título del quiz. Le ponemos guardar. Y ahora me pregunta si es que lo queremos probar o si lo queremos jugar. Vamos a jugar. Esto lo podemos asignar o empezar. ¿Qué significa esto? Cuando yo le doy la opción empezar, voy a, eh, a ejecutarlo en tiempo real. O sea, para poder responder ahora. Si le pongo asignar, voy a generar un link y ese link se lo comparto a mis estudiantes y les doy un plazo para que lo respondan. ¿Ya? Pero vamos a ponerle aquí empezar. Se dice la configuración del Kahoot en vivo está aquí. Aquí lo tengo. Ahí está. Configuración. Mostrar preguntas y respuestas. Eso es importante. ¿Ya? Porque Kahoot funciona también como una teclera. Entonces yo puedo dejar las preguntas solamente y que ustedes tengan acceso a los botones. Entonces para que puedan ver preguntas y respuestas yo tengo que dejar activo eso. ¿Mm? Modo clásico. Ahí está el juego. Entonces la idea es que ustedes se conecten a kahoot.it y pongan este pin. O entren al link que les dejé en el chat. Cuando presiono el link, a mí me parece que no puede ser mostrado. ¿Mm? Dice, Está this con- page can't be displayed. Qué raro. No logro entrar. No te funcionó. Eh, Los que puedan conectar nada más, sí. A mí sí. Dice que como que esté bloqueado el hospital porque acá en el hospital nos bloquean todas las reservas. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, voy a dar el empezar entonces con esas 3 personas. Ya, 3 respuestas. 4 respuestas, bien. Sí, alcancé, Siguiente. por el celular me funciona. Siguiente. Ya, fíjense, aquí el ranking está dado por velocidad de respuesta y por si la respuesta es correcta. Entonces, primero, ¿la respuesta es correcta? Sí. ¿Quién respondió más rápido? En este caso, Javi. Vamos al siguiente.
Listo. Y aquí está el podio. Daniela ganó. Ah, no, tercera. Gisela, segundo. Y Javi primero. Y entonces tú vas dando la entrada a cada una de las preguntas. Claro. O sea, nada más online El que rol, esto. Ya. claro, el rol el rol del profesor es regular los tiempos en esto. Pero aquí hay otra cosa importante. Yo puedo ir a... ay, perdón, me equivoqué. Y quiero ir a ver los cambios. Aquí está, prueba de evaluación. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un botón que tiene una forma de menú. Entonces acá yo puedo editarlo, compartirlo, renombrarlo, moverlo. Pero también puedo chequear los informes. Entonces acá está la prueba de evaluación. Hago clic acá. Y aquí yo puedo ver quiénes son los que jugaron y qué puntaje tuvieron. O sea, por ejemplo, si alguien hubiese respondido mal alguna de las preguntas, aquí aparecería 50%. Entonces aquí yo puedo ir chequeando, cuando yo tengo, no sé, 10 preguntas, puedo ir chequeando quiénes son los que respondieron mejor y quiénes son los que tienen dificultades. ¿Ya? No es necesario que esto lo llevemos a una calificación, pero sí me puede servir como información para chequear el nivel de comprensión que tienen los estudiantes. ¿Siempre asigna puntaje por velocidad también? Sí, sí, es si la respuesta es correcta y la velocidad de respuesta. ¿Ya? El otro que les quería mostrar es este de acá, que es Mentimeter. Muy parecido también a PowerPoint. Y este, a diferencia de Kahoot, tiene más herramientas que son que me permiten hacer preguntas. A ver, vamos a poner ya. Dos. Ven, es el mismo esquema. Tengo acá los slides, tengo acá el tipo de slides que voy a usar y tengo uno que dice preguntas. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del Kahoot, yo puedo poner las preguntas que a mí se me ocurran. Puedo poner 50 preguntas si quiero y no voy a tener problema. Pero acá, en el Mentimeter, yo tengo más opciones, pero puedo poner máximo 2 preguntas. Después ya es de pago. Ahí me quedó una duda. Ujú. Que yo he usado Mentimeter, pero Kahoot no. Vi que al principio decía que hasta 10 participantes. ¿Eso tiene un límite de En vivo. de cuántos alumnos? 10 Ah, en participantes en vivo, vivo. ya. Para el pagado ya tendría como para una audiencia más grande. Claro, pero por ejemplo acá, si tú te das cuenta, yo tengo acá el... Perdón, un poquitito. Se me arrancó. Yo puedo... Este tiene un link que yo se lo puedo enviar a los estudiantes. Acá está, asignar. Entonces, este mismo test yo se lo asigno como tarea. Claro. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, ya, ¿hasta cuándo? Fecha, hora. Le pongo crear y eso me va a generar un link y ese link yo lo cuelgo en los cursos. Lo mismo que acá en
En Mentimeter, tú vas a Share, y aquí copy link, y ese lo publicas. Me parece que el Mentimeter te permite mayor participantes En vivo, sí. en vivo. Sí, sí, en vivo son más. Entonces, por eso es importante también ver qué tipo de herramienta vamos a usar. Opción múltiple. ¿Qué vamos a preguntar? Preguntar eso. Ahí ya tengo una pregunta. Voy a agregar otra más. Y aquí, por ejemplo, puedo poner una pregunta de final abierto. Comente qué le pareció la clase. Entonces yo voy a copiar el link, se los voy a dejar en el chat. Voy a aplicar la presentación. Ahí sí. Ahí está abierta y aquí empiezan a llegar las respuestas. Mentimeter es más simple de ejecutar también que Kahoot. Kahoot tiene un par de configuraciones adicionales que hay que hacer antes de. Aquí vamos viendo. Una vez que han respondido a esto, pasamos acá. Comente qué le pareció la clase, entretenida, pero no sé si aplicable a mi realidad. Con la tarea vamos a ver si es aplicable a la realidad, porque la idea es que ustedes puedan diseñar algo donde incorporen alguna de estas herramientas. No es necesario que ustedes se casen definitivamente con esto. Yo no les traigo aquí una solución, sino que les traigo un conjunto de herramientas que les pueden resultar útiles. Se me gustaría poder utilizar más estas herramientas en mi clase presente. No sé cómo aplicarlo en clases, a las clases híbridas. Kahoot te sirve para eso. De hecho, yo usé Mentimeter antes de la pandemia, porque como les decía, mis cursos en general son muy grandes, entonces como que de repente uno siente que los vas perdiendo, porque justo típico el horario después de almuerzo, un curso de 140 alumnos, ves que no están atentos, entonces era como ya, hagamos algo como en mitad de la clase, si una pregunta, un quiz rápido como para ver quiénes están despiertos, y ahí se motivaban porque era con el teléfono y se ponían sobrenombre, entonces, ay, ¿quién ganó? Entonces era como para agarrarlos de nuevo, y después otra al final, ¿te fijas? Ahí Eso lo está. usé antes de la pandemia. Oye, ahí está la respuesta. Buenísima, pero no sé cómo aplicarla a las clases híbridas. Ahí está. Aplicado a través del móvil, a través del celular. Claro, no se me habría ocurrido jamás. Ahí hay Buenísimo. ahí hay una opción. Entonces, ¿qué pasa? El que está en la casa conectado desde el computador responde a este ticket de salida o responde al quiz. Lo responde desde el computador y el que está en la sala de clase utiliza el celular. Claro, ¿Ves? Y ahí tenemos los claro, grados y ahí no de tengo mejor ni una brecha participación. digital porque todo el mundo tiene teléfono. Claro. Así que, ¿ven? Ahí ya tenemos Buenísimo. algunas posibilidades de solución. Vamos a salir de acá. Bueno, esto tiene una continuidad.
ustedes con el profesor David, actividades. El taller, está el taller reflexivo 1, donde ustedes están haciendo el tema de la transposición didáctica, ¿sí o no? Sí, lo tenemos que ¿Sí? hacer. Lo tienen que hacer, perfecto. En base a eso, a mí me interesaría que ustedes pudieran, en base a lo mismo, aquí no es para quebrarnos la cabeza y hacer algo completamente nuevo. Con lo mismo que están haciendo con la transposición didáctica, si se dan cuenta, aquí hay una tablita bastante parecida al tema de la transposición didáctica, ¿sí o no? ¿Llegaron ahí? Hasta donde yo sé, todavía no nos habían encargado la tarea. Ah, no se la habían encargado. Ah, ya. No, entonces yo aquí me estoy adelantando un poco. Ya. Se trata de lo siguiente, que en base a eso mismo, ustedes puedan diseñar, aquí hay algunas competencias enunciadas, pero yo entiendo que con el tema de la transposición didáctica ustedes ya deben tener algún tipo de competencia ya media cocinada, por decirlo de una forma, ¿sí o no? Tienen más o menos una idea de lo que quieren hacer. Entonces la idea es que sobre eso ustedes puedan justificar una actividad, o sea, presentar una actividad que ustedes quieren realizar en un entorno virtual, ¿ya? Y que les permita hacer el proceso de transposición didáctica, ¿ok? Escribir el paso a paso de la actividad. El paso a paso de la actividad es como las instrucciones que ustedes le dejan al estudiante en el curso. La receta. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan y este es el producto al que ustedes van a llegar. ¿Ya? Y señalar cuál sería el instrumento de evaluación pertinente con la actividad. ¿Se entiende? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan traerme, no lo traigan listo, sino que me traigan una propuesta a la próxima sesión. Entonces, podemos ir viendo una por una, y yo les puedo ir haciendo recomendaciones o ir revisando. La idea, ¿ustedes están trabajando por grupos o están trabajando de forma individual? Por grupos. Por grupos. Por grupos. Sigan trabajando con el mismo grupo, ¿ya? Entonces, en grupo traigan una propuesta, vamos a hacer un breakout rooms, después vamos a chequear qué es lo que tienen en su propuesta, vamos a hacer algunas recomendaciones y después vamos a aprender a usar Jamboard. Esa va a ser la siguiente sesión. ¿Ya? Tengo una duda. Sí, perdón. Entonces, entendí que para poder hacer este taller hay que hacer el 1 del módulo 5, tenerlo hecho. Porque como decía Emma, ese no lo hemos iniciado aún. Ya, no lo han iniciado. Ok. Entonces, tráiganme ideas entonces. Y Ya, las sí, discutimos. ¿Ya? Tráiganme ideas y las discutimos. Y sí me interesaría saber qué tienen avanzado del 1. Ya. Para ver cómo se ajusta el proceso de transposición didáctica. ¿Mm? Sí, porque como les digo, mi interés no es que ustedes me hagan un muestrario de herramientas. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan escoger una herramienta que les sea funcional a lo que quieren proponer. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿O nos vemos el otro miércoles? ¿No? No, vamos a tener todas las preguntas para la próxima clase, yo creo. Uy, qué entretenido. Eso sí que es motivante para mí. Pregúntenme. Julio, esto está quedando registrado, así que
en cuanto esté la grabación, para que estés atento ahí al Javier. sitio de Uberdoc. Gisela. Yo sí tenía Gracias. una pregunta, pero a modo de resumen. ¿Nos podrías repetir cuáles fueron las herramientas que ocupamos hoy? Las Kahoot, herramientas Kahoot y Mentimeter. Me voy a cambiar de pantalla porque todavía no tengo aquí la presentación. Ahí están los nombres en pantalla. ¿seguro no usamos 3? Eh, pero vimos, tú hablaste de Jamboard también. Sí, Jamboard lo vamos a ver en la próxima sesión. Ya. Lo que pasa es que ahí hay varias herramientas que permiten hacer lo mismo. Está Jamboard, está Miro, pero por un asunto de simplicidad prefiero trabajar con Jamboard. ¿Ya? Que son las herramientas que mandaron el link también en el chat, ¿verdad? Están ahí los links. Ujú, ujú. Cierto. Esas son las que utilizamos hoy día. La primera, Ujú. cuando Sí, no me hicimos confundí, esta quizás con la actividad, interfaz. claro, cuando hicimos la actividad de entrada, cuando yo les pregunté sobre la paradoja de la cámara apagada, Ujú. eso está hecho en Mentimeter. Mm. ¿Mm? Sí, entonces Y- me confundí por la interfaz, que la primera era distinta que la tercera. Ujú. Gracias. Lo que pasa es que la primera está está estilizada. Le puse con un fondo gris, pero el estándar de Mentimeter es un fondo blanco con letras oscuras. ¿Mm? Siempre procuren, y eso es una recomendación que yo siempre hago cuando hacen presentaciones, procuren en lo posible de que el contraste entre fondo y frente, entre fondo y letra, sea lo más grande posible, porque así le permiten a usuarios que tienen algún tipo de discapacidad visual, le mejoran la posibilidad de lectura. Entonces, de repente, no sé, pues, se ve muy bonito en tonos pastel, pero los daltónicos se paran de cabeza tratando de leerlo. Simplemente eso. Bueno, ha sido un gusto para mí. Nos vemos el próximo miércoles. Son ya las 11:40, ya estamos un poquitito pasados, pero vamos a ver. Nos vemos, que esté muy bien. Muchas Así que gracias. quedo atento y Nos vemos. cualquier duda que tengan. Espérense. En el chat estoy dejando mi correo electrónico. Así que antes que se vayan, cópienlo. Ah, Y gracias. si entre medio tienen cualquier duda, cualquier consulta, me mandan un correo y yo les responderé a la brevedad. jamartin@ucsc.cl. Ok, gracias, que estén bien. Julio, Gisela, ahí les Cuídense. puse en comentarios. Gracias. Sí, yo también voy a Ya. seguir en eso.